Buenos días. Antes de iniciar vamos a leerla, unas palabras de la boletín de la programa si hay. Vamos a leer. En el 13º año del Chanilguk, reino de los cielos, cuando atendemos sustancialmente al Creador, Padre, Madre Celestial, Hanel Bumonim, permítanos a las familias bendecidas alrededor del mundo convertirnos en hijos e hijas verdaderos del Chanilguk, quienes cumplimos nuestra responsabilidad como el pueblo elegido en la unidad con los padres verdaderos. Una vez que nacemos, es inevitable morir, pero ¿a dónde vamos después de la muerte? Nos disipamos como el humo, vamos al mundo espiritual. En el mundo espiritual hay un reino. ¿Quién entonces es el amo del mundo espiritual? Es Dios. Por lo tanto, debemos ser hijos e hijas de Dios. Si no nos convertimos en hijos e hijas de Dios, no podremos entrar en el reino de los cielos. Sagrada Escritura del Chonseongyong, página 683, parágrafo 12. Hoy poco quizás la traigo temas poco inusual, quizás crea unas organización religiosa, cultos, no trata muchos parte de realmente relacionado directamente parte de ciencia, ¿no? Relacionado a temas de materia, ciencia, eso cuesta poco más quizás, pero nosotros como comunidad sagrada Hanel Bumonim permiten verla porque nosotros creemos que deberían, principio divino o parte espiritual, abrazar también la ciencia, conocimientos. Entonces queremos verla, si uno sentido común y traerla uno conocimiento sobre inteligencia artificial, porque el año pasado creo mencioné poco, creo 2024, y ese tema es poco tenerla como sentido común, conocimiento en tenerla ese campo, y poco nosotros debemos verla como es futuro que vienen y vamos a qué es nuestra responsabilidad. Entonces, porque ese tema es muy amplio y cosas, tiene versiones demasiadas, tienen dos versiones. Uno es la inteligencia artificial va a crear utopías, como nosotros creemos términos de cristiano, un reino de Dios, paraíso va a crear. Otros seguidores y está en practicante y está inventando ese campo, dicen no va a ser la utopía, distopía va a crear estos. Entonces tenemos dos de opinión muy divididas, estamos luchando muy fuertemente en el mundo de más virtual que nosotros si realmente acercamos. Usted mismo si quizás en la Facebook o usted mismo también usan de las redes sociales que a través de comunicación, a través de WhatsApp, ya WhatsApp programa ya está incorporado unos de círculo de color azul y diferente color morado. Ese círculo está incorporado también de inteligencia artificial que están incorporados y desarrollan de la empresa Meta. Entonces uno grande fuerte es ese campo que está trabajando. Entonces sí o sí vamos a ver las ciencias, científicos se dicen, la inteligencia artificial va a crear utopía o distopía. Tenemos nosotros también, tenerla también ese conocimiento, cómo los debemos tratarlo y hay que crear esos temas. Es muy importante para nosotros. Y otras religiones, quizás otra creencia, quizás serían como todo de a mano de Dios. A veces no es creyente Jesús o quizás las santos, pero la creencia de principio divino no dejan esto. Si tiene que tenerla ambas. Somos colaboradores, entonces 95 mano de Dios y está en nuestra mano 5%. Pero 5% era muy importante historia humana para el futuro de cómo va a lograrla a través de esta herramienta muy importante, inteligencia artificial. Creo quizás aquí mayor de 40 años, levanten mano, mayor de 40. Han vivido realmente bajen mano. Si menor de 20 años, levanten mano menor de 20 años. 20.
Ok. Realmente de mayor de 40, 50 es gran privilegio realmente lograr de quedar realmente inteligencia artificial distopía. Somos es más privilegiado vivir ese mundo con esa tecnología. Porque el lapso de nosotros vivimos aunque hubo guerras de las parciales entre, obvio últimamente están guerras sufriendo grandes países, antes eran pequeños, a veces entre pequeñas áreas, pero están ahora una nación contra otra nación y grandes ocurren como no puede pensar, pero ya ocurridos varios y vimos nosotros, pero comparado a otras épocas, hemos recibido un mundo de paz y también desarrollado y que creo también la libertad han recibido beneficios, la libertad humana y derecho humano también. En esos sentidos, voy a mencionar un poco. Originalmente, inteligencia artificial no eran de la 2012 a esos días, sino de la inició ya en 1950-60. Hace 60 años más, quizás, o 70, 80, ¿no? Años que se llevan estas historias. Tenían esto. Pero durante 50, 60 años no hubo avances casi. Porque crearon en necesidad de la espionaje más severía militar, que necesitan verla rápido, captarla, rápido procesar la información que se llegan. Entonces crearon modelos desde 1950, 60 a casi 2012. Durante 50, 60 años, ¿cómo ocurrió? Los científicos no trabajan sin arroz frijoles, ¿no? Necesita a sí mismo mantener su gasto de vida personal familiar, a la vez tiene que tenerla también inversión a investigación. Entonces, tiene que tener la patrocinio, ¿no? Obvio, ¿no? Patrocinadores inyectaba dinero, esos se llevaba mañana y otro año, así pasaban 50, 60 años. Durante el lapso de estos, entonces científicos que tenían tantas ilusiones que va a desarrollar hoy en día que eso nosotros tenemos, que una anécdota, porque estos días llegaron misioneras japonesas y 4 misioneras japonesas sentadas. Vino director continental. Entonces, qué raro, ellas no pidió traducción, ni mi esposa tampoco acercó. Entonces, ella tenía aplicación de la traducción simultánea en inteligencia artificial. Conocieron más que creo que participantes porque traduje yo del coreano a español, ella directamente, no sé, quizás agarró a coreano a japonés, entonces entendieron todo, creo, 100% más que por traducción. ¿Ve? Es eso como vivimos este mundo. Pero hoy en día está. Pero estos, durante 50, 60 años, casi veo, hasta 2010, 2009, 2008, era imposible. Todo el mundo tiraba la toalla, científicos. Tiraba toalla. Únicos 2012, de profesor Jeffrey Hinton, logran para avanzar hoy en día que tiene. Entonces, hoy en día inteligencia artificial está un campo nada más. Ejemplo, una traducción. ¿Entiende? Quieres chatearla, GPT, ¿no? OpenAI GPT. Chat GPT que usan, entonces interactúan de una manera. Hoy en día ya no sean por escrito, sino de la voz. Pues de poquito pagan servicio y sí, dependiendo desde qué dinero pagan programa, aplicación, entonces puede conversarlo directamente. ¿Ve? Como hubieran como convencer a alguien de ahí, amigos y conocidos. ¿Sí? Esos sentidos, y hoy en día están desarrollados como solo nada más esto relaciona una área. ¿Ve? Traducción, solo conversación, chateando como hubiera amigos, inteligencia artificial. Algunos programas tienen también de rápido diseñar, de cambiar foto, hasta imagen, video también, que pueden hacerla. Ejemplo, uno de muy sencillos,
Y uno de video quizás circulaba, dice que apareció de la Michael Jackson robando hamburguesas. Imagínense. Se entró Michael Jackson y McDonald's y sí robaron una hamburguesa. ¿Ve? Así hasta pone Michael Jackson y McDonald's hamburguesa, dos cosas hagan imágenes, videos, entonces así hace. ¿Ve? Este mundo vivimos así. Y que están desarrollando mucho. Entonces, alguien quiere hacer realmente eso, sí, inteligencia artificial. Use poco de su foto, de la videos, usted puede crear su propio alguna cortometraje, ¿no? Corto de una cine. Cada persona también puede crear eso. Una inteligencia artificial. ¿Ve? Tienen esos. Entonces, esos son cada área. Pero algunos, como ve aquí, científicos que trabajan en Silicon Valley, que 4 personas importantes de la Silicon Valley, ellos salieron, declararon como ve proyección de avance de ellos ellos piensan inteligencia artificial 2027 va a desarrollar no solo un campo general, va a desarrollar campo general. Significa como el ser humano. Una de diferencia de anterior que poco desarrollo de inteligencia artificial anterior eran programaba como a través de instrucciones. Ejemplo, quiere que conozcan inteligencia artificial un gato. Entonces escribían como hubiera un maestro, profesor, están enseñando cómo es gato. ¿Entiende? Describían y programaba de esa manera. Durante 60 años, hasta antes de llegar a 2012. Escribían, gato, ese pelo tiene 4 patas y todo eso. ¿Se entiende la descripción del programa? Ese duró 50, 60 años, pero nunca funcionó porque son variables muy grandes e instructivos. Ejemplo, gato parado es muy diferente de gato sentada, acostada. El gato dio vuelta cara, entonces no reconocían inteligencia artificial. ¿Ve? Pero 2012, desarrollo de la ciencia y ese Jeffrey Hinton, el profesor, no dio toalla, hay que aparecerla, porque ese profesor no es ingeniero electrónico ni químico físico, no. Él es psicólogo. Esta persona por la inventar de inteligencia artificial, avance que recibieron de premio Nobel en física. Imagínense, entonces los físicos están enojados. ¿Cómo es posible un psicólogo puede recibir premio Nobel? ¿Entiende? ¿Qué diciendo? En ese índole. Un psicólogo para... Entonces, así es, porque él piensa psicología tiene que ser el cerebro del ser humano. Entonces, cerebro del ser humano, cuando entrando en edad de 4 o 5 años en Kindle, niño distingue ese gato y perro, y entiende, el león, todo. Ve. Sin descriptivas. Entonces se cambiaron forma de acercarla como el ser humano. ¿Cómo se hace en el ser humano? Tiene neuronas. ¿Cuánto neuronas tiene el ser humano? ¿En cerebro? 100 billones de neuronas tenemos nosotros, 100 billones. 100 billones de neuronas tienen ahí. Entonces, ese profesor conectó nada más una de ese sistema que como función de neurona hacen como se llama de la tarjeta gráfica que tiene, se llama GPU. Esa tarjeta gráfica tiene propio también procesador dentro y memoria corto también, como una pequeña computadora. Conectaron como una neurona esta tarjeta de GPU. Entonces varios conectó, ahí deben ya funcionando. ¿Cómo reconocer? Antes eran de conocerla, inicio 2012 eran 1000. Y poquito conversar, chatearla 10,000. Conectaba de una otra manera así. Ve.
Así de esa manera funcionan avances de inteligencia artificial. Entonces, ahora está en no 10.000. ¿Cuánto conocen? 1.8 billones está conectado. Aunque sean metas, aunque sean Google. Si 100 veces más, ¿qué ocurrirán? Por eso se preocupan. Preocupados ellos, esos métodos que están se llevando. Entonces, ellos piensan, si 2027 funcionarían ya conectada una cantidad como el ser humano piensa, no solo un campo. Todos los campos va a funcionar, se llama inteligencia general artificial. Se llama en inglés AGI, IGA. Funciona IGA, es como el ser humano. Inteligencia artificial. Eso ellos pensaban 2027, pero profesor, hoy estoy hablando, él dice, no creo, quizá, él dijo, él es la profesora en KAIST en Corea, es de la universidad pública, en solo posgrado trabaja, de maestría, doctorado, se llaman de la, KAIST es de avanzada, de ciencia, y tecnología en Corea. Es profesor que está en presentación, yo estoy utilizando, transmitiendo mismo, que él mismo sacó informaciones entonces. Él piensa 2026, un tiempo ya que funcionan inteligencia general, artificial, una empresa, primero gobierno no va a dejar, dijo. Aunque sean Estados Unidos, que estas empresas significa OpenAI, ¿qué significa? Abierto, significa usuario, ¿qué hacen? No pagar, casi. Obvio, tiene que ser una aplicación más compleja, opciones o precios de servicio, pero contra ese servicio usted recibiendo beneficio, pero inversiones en empresas son grandes, no usted imagina. Grandes. Ve. Entonces, si gobierno quizás quitan ellos, va a quedarse no tan avanzada, pero si dejan en privado va a ser, después se llama superinteligencia artificial, se llama ASI, como dice, ¿no? Inteligencia super artificial. Ahí está como así, viendo. Problema es, realmente nosotros vemos, solo llegan inteligencia general, va a resolver el problema de energía. Porque el ser humano, esa es la versión de utopía, ¿no? El ser humano que tiene al momento conocimientos puede resolver todos, pero parcializado. Ejemplo, problema de algunos de desarrollo científico. Hablemos cáncer. Cáncer, para sobre cáncer, debe tener en la planeta un tesis de cada experto. Puede haber quizás 100.000 o mínimo 10.000 tesis va a tener esa investigación. Ahí uno es tan parcializado, tiene verdad, va a resolver o superar el cáncer. Ve. Pero el ser humano, primero, no va a leer 10.000 tesis, ¿no? Cada tesis tiene solo, no, quizá una página tuviera con solo nada más 10.000 páginas, puede ser. Pero no es así un tesis. ¿Entiende qué diciendo? Cada tesis debe tener uno de la montón de páginas. Primero, leerla es montón de tiempo. No va a tener la memoria todo conocimientos. ¿Ve? 10.000 libros, ¿entiendes? Tesis no va a contener. ¿Ve? Por eso no pueden hacerla, pero inteligencia general sí puede. ¿Ve? Entonces, va a resolver problema que tienen, falta de energía.
va a resolver la energía limpia. Puede inmortalidad del ser humano resolver todo. Cambio climático va a resolver. Entonces, como toda inteligencia artificial como tal, va a quedar un mundo utopía, ¿ve? El reino de los cielos. Como nosotros tanto que hablamos también espiritualmente. Ese científico que está en pro de inteligencia artificial está mencionando. Pero el problema, si realmente ocurrirá estos, hay que, muchas cosas, personas, hay que, dos versiones tienen que escuchar. Profesor Kim también piensa en distopía mayor posibilidad. ¿Por qué? Siempre ellos dicen de la segunda versión de él, todos los cuentos terminan como feliz, ¿no? Final feliz, ¿cierto o no es cierto? Blancanieves, final feliz. ¿No? Y Cenicienta, final feliz, ¿cierto o no es cierto? Después Cenicienta, ¿no? Se casó, no saben qué ocurren de realidad, divorció, separó, peleó, entiende, con enanos de lo que estás viviendo juntos, eso no, se quedan ahí. Pero después no revelan los cuentos, igual como por eso él dice cuento de esto de utopía es, después de cómo ocurrirá ellos no están considerando. Por eso se menciona. Mismo, respuesta de Sam Altman, Open Inteligencia Artificial, dice muy oscuro para el ser humano. Él mismo menciona el año de junio, de 6 de junio se mencionan, ya nosotros tenemos ya inteligencia general. Pronto va a tenerla. Falta poco. Cuando está en problema de uno de grandes tienen, está abierta de inteligencia que se llevan ahorita, por ejemplo, ChatGPT que sean allí, ellos tienen abierta, pero tienen muchos grandes patrocinios que reciben. Cuando está inteligencia general, una cláusula que tiene que entregarla y no va a hacerla abierta. Así está. Entonces, ese contrato quiere cambiar. Quiere otra vez verla. ¿Por qué es tan pronto? Ve. Abogado dicen, parte de abogado, otro experto sobre leyes, abogado de inteligencia artificial que menciona. ¿Por qué están otra vez poniendo mesas? Medio de comunicación menciona por qué está en casa. Ve. Entonces, él mismo menciona generalidad. Pero él mismo aquí menciona abajo, todo inglés, disculpe, porque inglés está directamente no traduje, quizás la originalidad que él tiene también menciona, y alguna palabra. Y mismo dijo, cuando está en inteligencia artificial general que hacen, su beneficio económico, beneficio disfrute no es para todos, todo el mundo. Puede ser muy limitado. Algunas personas se dicen, not to be widely distributed. Su beneficio no va a ser. Sam Altman dijo la ChatGPT que CEO que mencionan eso. No sean significa. Otra palabra va a ser cuando alguien está en inteligencia artificial mano, va a tener el poder mercadeo y va a ser acaparar, monopolizar. Es el momento. Por eso luchando. Tanto Meta, Google, Chino, también China está luchando. Más ese poder de casi China y Estados Unidos. Creen Estados Unidos primero va a lograrla. Por eso no ponen freno, ve. Estos. Porque no confían en otro. No llegan a acuerdo por eso, no pueden para tenerla. El problema es, una de las razones no puede frenar, no puede acordar, ¿ve? Detrás de esto es tan político también. Igual igual mismo está en interés de Estados Unidos todos. La China también. China están utilizando DeepSeek, que se llama, muy bueno, casi gratis, pero tienen puerta atrás, no sabemos. Al final a cabo,
ChatGPT o que sean cualquiera open, ellos acaparan informaciones. Mi información y comunicaciones, todos en digital, está en Google, está en California, algún lugar. Ve servidores, todo hay. Fotos, todos hay ahí, digital. Ve. Esos hablan, YouTube, pasan videos, también algún día, algún lugar está mío. Ve. Ese mundo no hay como que no hay secreto. Desde ahora va a ser más, va a haber esto. ¿Ve? Todos va a haber esto. Entonces, esa información logran estos. Problema hasta el momento se llama un fórmula Cobb-Douglas que mencionan producción de Producto Interno, se mencionan del país, cálculos son así. Inversión de la labor humano. ¿Cuánto invirtió? Labor humano multiplicado por capital. Valor de labor capital. Cuando están inteligencia general se hacen casi labor humano cero, nulo, cero queda. Él explica cero, labor humano. Significa dinero capital genera capital. Todavía está en esto, por eso yo no estoy muy de acuerdo de esto. ¿Por qué? Capital genera capital. Dinero pone en banco, interés gana. Ese capital genera capital. Dinero yo voy a ir a bolsa de valores, compran, suben, ese capital por genera capital. ¿Ve? Obvio, labor tienen, pero equivalente es no. Voy a ir a invertir criptomonedas. Antes $1,000 compró Bitcoin. ¿Ahora cuánto está? Pregunta un millón. Bitcoin $100 está muy caro, sentían ahí. ¿Quién sabían que 100,000 que pedirían? Como ¿cuántas veces? 1,000 veces que subirían, ¿ve? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Ahí sí tienen, pero comparado equivalente, casi nulo de la labor humano. Apostar casi, ¿ve? Porque no me permite el principio divino que tengo. Cosas, ¿ve? Entonces, pero hoy en día está en eso nulo. Él dice, explica en eso. Labor humano nulo. ¿Quién pone en capital? Entonces, expertos en trabajan a muchos ese campo. Ellos dicen, futuros, quizá una empresas, una inversionista pueden ¿cómo? Darse el salario a todo pueblo. Casi pueblo del mundo. Entonces ellos mencionan World Coin, mencionan. Ya. Esa moneda es una salario mínima que puede sustituir la raza humana. ¿Por qué? Va a haber, no hay necesidad de trabajar. Pero cuando no tiene trabajo, ¿dónde va a conseguir a los frijoles? Entonces tendrían problemas, rebeliones, va a hacer un montón de cosas, entonces ellos quieren pagar salario mínimo, que sobrevivan nada más. Se piensa. Entonces, esta está en esto. El día siguiente, hoy en día, banner publicitaria ya está en, muy importante, artisan de la Estados Unidos, que utilizara ya de la artificial, no necesita hacer una contratación. Mismo de Shopify, CEO, gerente general de Shopify, él hace entrevistas a la gente. ¿Qué dice aquí? En inglés de la quien puede ayudar, ¿ve? La puede leer la Marian quizás, o quizás ¿qué dice aquí en inglés el mismo de entrevista? De la Brian, ¿qué dice allá en Corea, de la español? Ah. Ajá. Antes yo quería ir allá a conseguir entrevista en mi trabajo. Decían yo soy capaces de otras personas. ¿Sí? Yo soy capaces, capacitado cero que competir otras personas. Competían el ser humano. Él pidiendo, ¿usted tiene competencia contra inteligencia artificial?
¿Cómo puede usted, quizás usted contrata hoy y mañana, pasado mañana, usted va a reemplazar inteligencia artificial? ¿Qué va a hacer usted? Eso su competencia, eso compite en la inteligencia artificial, está preguntando. Gerente. Primero, sí, cuando viene nuevo, dice usted que hablen. Me convenzca usted su servicio está en no va a reemplazar inteligencia artificial. Y entonces yo contrato. ¿Sí? Por eso yo levantara de menos de 20. Yo dije, si quizás está en problema. Problema es inteligencia artificial hasta el momento de hoy. Hoy es como acelerador. Yo tengo capacidad 3. Ejemplo, números, ponemos capacidad 3. Alguno tiene capacidad 9. 9. Dependiendo persona. Tiene capacidad 3. Esa persona usa inteligencia artificial hoy en día. Duplican 3 veces más. Entonces 3 más o por ahí duplican 3. Entonces 9. Antes trabajaba 9 personal. Yo 3 capacidad pueden reemplazar a 3. 6 personas pueden reemplazar a B. No necesito. Contratado. ¿Verdad? Pero otra persona tiene 9. Ya aceleran algunas cosas 9 veces B. Eso es un acelerador. Por eso mercado del empleo se disminuye. Se baja. Vean, yo leí esto ayer, estos días salió de la Google, noticia Google, de Amazon. 2033 ya están pensando liquidar las 650,000 personales que trabajan Amazon, mayoría en bodegas. En bodegas va a ser la robot y inteligencia artificial. Los productos acomodan. Una bodegas, todo robot y inteligencia artificial. Entonces ellos 2030, más tardar 2033 va a liquidar a personal de 650,000 personas. Va a salir. ¿Sí? Entonces, esos son así. Antes tenían una producción masiva, pero antes eran solo el producto tangible. Hoy en día, vean, traducción, que japonesa sentada y escuchó todo. Intangible. ¿Ve? Ya está invadiendo todo intangible. Contenidos, diseños, fotos, de editación, todo fuera. Hay que pensar eso seriamente, sí. Por eso 50 mayoría no. Pero el problema es, jóvenes hoy en día, recién salido de universidad, no va a encontrar. ¿Por qué? Porque usan, mayoría, aunque tiene errores, ejemplo, programación que ofrecen alguna empresa, tiene errores, pero algunas de trabajo como 10 años, 13 años, ve qué error hay, corrigen nada más, ve. Antes hacían todo primero principiantes allá andaban ahí aprendiendo. 3 a 5 años que está programador, no hay necesidad de por inteligencia. Eso ser reales, hablando reales. Por eso Microsoft no contrata, todos no contratan nuevo personal en campo de programación diseño. Se afectan por eso. Entonces, esa es la situación. Esa situación hubo en la historia. Porque historia parecido repiten cosas. Primero es tecnología avanza. Cada tiempo avanza. Antes, hace un medio avanzado. Segundo, pero políticas sociales casi parecidas no cambian. Tercero, el ser humano no cambia. El deseo, el ser humano, funcionamiento no cambia. 3 cosas, factores. Hubo unos grandes tiempos, era Imperio Romano. Siglo después de Cristo, 117, bien, un día tengo que analizar ese punto, la llegada de Jesucristo. Deberían pensar también. Después del siglo
de antes de Cristo tenían, después de Cristo tenían Roma, imperio romano más grande. Tanto grandes de la imperio romano que ocurrían después de Cristo de 117 años, tan grande imperio romano. Mano de obra no valía nada. ¿Por qué? Reemplazaba esclavos. Imperio romanos conquistaba, traían esclavos. ¿Cuánto? 10 millones de esclavos tenían, reemplazaba todo. No tenían. ¿Sí? Entonces, aquel tiempo por eso desarrollaron ya pagar salario mínimo. Pagó del Imperio Romano, pagó ciudadanos romanos, pagó salario mínimo cada uno. Pagó. Todos. Por eso tanto anhelaba ser ciudadano romano. Dos cosas. Primero pagaba salario mínimo. Pero no es que de grandes cosas, ¿no? Por lo menos mínimo que sobrevivan. No pagar que sobren dinero, no. Primero. Segundo, no puede arrestar sin abogado. Sin asignación de abogado no puede arrestar. Eran dos privilegios. Apóstol Pablo también mencionaba, yo soy ciudadano romano. Vino ahí soldado, no puede tocar. Así es, primero. Y pagaba salario. Entonces, salario mínimo pagaba. Ellos, ¿qué hacían? Todo el mundo hay que entretenerlo, ¿no? Entonces, hacían una sauna de 5,000, capacidad de 5,000 personas. Tiene una coliseum, hoy en día tienen de la 50,000 que espectadores puedes ir a hacer. Esos son gratis para entretenerlo. Entonces todos los días entretenerla de esa manera no servían. Entonces, como vimos uno de psicólogo y dice, utilizan solo espectadores de la cosa, sino para ajenas, dolor de ajenas que diferencien bastante el placer, ¿entiende? Entretenimiento. Por eso hacían gladiadores, ¿entiende? Que de frente de 1 metro que mataba a otro, morían vivos, muerte, quitaba, yo soy, entiéndela, para esa psicología que manejaba. ¿Ve? Así estaban ahí, ¿no? Entonces, eso realmente tenemos nosotros pensarla sin saber principio divino. El mismo profesor mencionan el ser humano tiene un problema con contradicción. El ser humano solo, cómodo, pero se siente soledad. Pero demasiado cerca, involucran, tiene incómodo. Aquí pareja también ya siente. No están, siente soledad. Si están muy cerca juntos, incómodo. Y dificultades, todo eso. ¿Ve? Entonces, el mismo COVID, el ser humano, por lo tanto, ¿no? Gente es egoísta. Por eso, todo el tiempo dice, escucho a mi amigo, tiene éxito. Mi interior algo se muere, dice. En Corea dice dicho popular, mi primo compran lotes grandes, si me duele panza. ¿Qué dice aquí? Ese mismo. El gente es egoísta. Pero Schopenhauer dice, él le gustaba a caminatas en senderos, senderismo, caminata. Cuando solo caminan, el problema es soledad se siente. Pero juntos caminan un poco incómodo, porque no pueden meditar. A veces están meditando, interrumpen preguntas y eso. Entonces, mejor que alguien consigan, caminan lejos de allá, uno acá. Yo camino aquí, viendo algo, siente soledad, ver allá. Ok. Se quita soledad, ¿entiendes?
Así eran Schopenhauer, por eso no casó. Todo ese profesor, aunque sean avanzadas, ese son de cómo manejan uno, el ser humano, vida que tienen, propósito individual, propósito conjuntos. Ve. Sin principio divino cuesta mucho donde no va a ir cosas, ve. El ser humano tiene eso. Propósito individual, propósito conjunto. Tiene que manejar yo. Esa diferencia proporción. Vida física, vida espiritual. Tiene que manejar proporcionalmente, ¿ve? Entonces, el problema es, mayoría en caso, que no tiene ese valor grandes. Entonces, así es. Se hacen. Entonces, hoy en día también, nosotros también usan, ¿no? En línea. Antes conseguían de how couples meet in the USA. United States, cómo se encuentra la novia. Antes era a través de amigos por trabajo, todo barro, de graduación de escuela o vecino, todo así encontraba antes. Ahora se disminuyen, 2020 está subiendo en línea. Encontrar novio en línea. Porque nosotros somos modas, porque en el serio Blessing for You tenemos nosotros, por eso era todo. Esa situación de contradicción del ser humano, porque propósito individual conjunto no saben, entonces, por eso, uno de hogar de ancianos del Japón, consiguió una muñeca, solo escucha entonces abuela entregan como contento. Entonces abuelo habla, pasado, dice, ajá, sí señor, que muy bien, ajá, y sí señor, solo una muñeca sencilla, entiende, muy contento con abuelos. Se quita soledad, entiende. Ve, pero el problema es, ve, hoy en día quizás ya, usted quiere aprender inglés, inteligencia artificial, usted va a guiar y enseñar todo, cómo hablar inglés, escuchar mi voz, ellos reflexionan, o no. Listen me, de otra vez va a hacer que corríen uno, ¿entiende? Y también aplaude, muy bien, excelente, casi perfecto, como madre inglés, que están, del idioma, así mencionan, pero, ¿sí? Esos son, hoy en día, ustedes entran allá, ChatGPT poquito paga, Entonces, japonesa vino, yo no sabía, japonesa vino mi esposa, que todos una misionera japonesa dijo, esto es la chatbot, se llama, conversan, como ya más avanzada internet, eso de conversando dentro de amigos, como que mascotas y conversan. ¿Cómo está esto? Hablan esto y cosas, cómo piensan esto, todo cosas difíciles, cosas y estos consejan. Entonces más habla, yo no puedo hablar, mi esposo, dice, mi esposo no escucha, pero ya hablan con el teléfono. Sí. Se menciona, le comentan que tenían problemas, mira esto, sí, este mundo ya está con SNS, ¿no? Redes sociales está en todo metido. Ahora este es quizás más, todo full color. Esos jóvenes, ¿qué va a hacer ahora si no interesa para interactuar? Él piensa por ese futuro, él es profesor Kim dijo. Alguien aquí dice, oye, amigo, ya comí carne. Ajá, y sí, ya también. Pero ayer yo fui allá a selva de lugares, obvio, sí, permiso tiene que tenerla, ¿no? Cualquier animal salvaje cazan sin permiso, sin lugar, que va a ir cárcel. Entonces, mira ahí el lugar permitido, yo casé con una jabalí, y peleé, y estacé, cociné, comí, ¿ve? Con cerdo de monte. ¿Usted cree que una persona encuentra hoy en día aquí? ¿Eh? ¿Son amigos conversando? No era hace mucho tiempo, no es el abuelo, hacían eso. Sí, ¿entiende? Hablando ¿no? 60 años, 50 años hacían así. Hoy en día se habla de esa manera.
Y su amigo dice, ¿qué pasó eso? ¿Dónde va a salir ¿Vinieron martes o qué? ¿Entiendes? ¿Por qué quiere hacer difícil ahí? Vayan para el lío, vayan allá de la más por menos, y vayan, compran, allá está. O si se llaman así, tráigame esto. Imagina. Entonces, 10 años después dijo, ya mi amigo, y si ayer hablé con un ser humano 3 horas. 3 horas hablan con un ser humano. Para ver así. ¿Qué pasó? ¿Dónde salió ese martes? O chupirtiano que viene extraterrestre. ¿Cómo hablan como el ser humano 3 horas? ¿Entiendes? Es realidad que están mencionando, ¿no? Nosotros realmente preocupación de ahora, problema avanzan cosas, herramientas, usan positivo o negativo. Una persona, tengo un viaje a Italia, 1980, 85, Italia. Pero sacó un foto nada más, no tenían cámara. Aquel tiempo se gastó mi esposo y que se llevó todo rollo, así que otra cosa sacó, tenía uno solo, entonces saqué foto y revelé y ahí guardé foto. Con esas fotos, que hagan una imagen en video de viaje de Italia, se hacen igual videos. 1980 de panorama, que sentado yo ahí, ese con fotos, un video hacen como hubieran. No verdad, pero si crean eso, ¿ve? Del lado positivo. Si del lado negativo, más adelante conclusión da las cosas. Y entonces, otro es como nosotros vemos ChatGPT y todo esos. Grandes modelos de lenguaje, se llama LLM, se llama, ¿no? Large Language Models, ¿no? En inglés, grande modelo de lenguaje. ¿Es un ángel guardián o diablo? Esa pregunta. Usted hace ChatGPT o Gemini o que sea, no se conversan con todos estos de las cosas hablando de. Entonces, realmente hoy en día está invirtiendo mucho esa parte también. Pero ese profesor es de mejor, más experto del mundo conocido, como tiene lenguaje, él es Noam Chomsky. Él es la más referente. Él dice, lenguaje de artificial es pura mierda. Dice, no sirve nada, es falso. Él mismo dice, es así. Pero, creador de misma, Ilya Scriabin, dice, no. El ser humano, ¿cuánto lenguaje que ustedes conocen? ¿Cuánto puede escuchar? ¿Usted cuánto lenguaje conocen? Usted conversar esto. Pero, que tienen trillones de lenguaje conocen esto, inteligencia artificial. Todo tono de versión coreano habla en inglés, versión coreano puede español también, versión chinos puede también traductor, todas versiones puede usted haber, ¿ve? Esos son las dos, ¿no? Mismo la creador. Uno interesante es temas de conocimiento de uno de estos se llama teoría de mente. Teoría de mente. Teoría de mente crean 4 o 5 años o más tarde 7 años de niños crean teoría de mente. ¿Cómo es teoría de mente que vimos allá? Tienen un John, jugaba gatos, dejaron de esta caja y se fue. Que estaba al lado, que estaban juntos, vieron de la Mac, después sacaron esa caja, cambiaron caja de cuadrado y se fue. Cuando regresan, John pregunta al niño, ¿él conocen a dónde está ese gato? Mayoría no creo mente, dice, piensan esto, ese John, caja, otro de caja cuadrado. Entonces no crearon mente propia. El ser humano. Más o menos crean 4 o 5 años.
Significa, ¿por qué? Esas personas se fue, pero zapato de eso, cuando escuchando niños, Amma se cambió de gatos, otra caja, pone, al momento preguntan, John, vienen, ya pone zapato de John, ¿entiende? Entonces, ay, sí que es, qué torta John, entonces ahora cómo va a hallar la gato, ¿entiende? Preocupan niños allá, más de 5, 7 años, ¿entiende? Entonces crearon propiamente. Se llama como poner los zapatos de otro. Una manera sencilla. Crean eso. Entonces, mismas cosas preguntó ChatGPT. ChatGPT de respuesta igual. Cuando regresan, John, primero Mac sabe dónde están gatos, porque caja cuadrada, él mismo puso. Y John no sabe, porque él piensa va a estar caja redonda, como canasta. Pero 2 cosas más pone. El ser humano no hace. De gato, de repente estaba caja redonda y después caja cuadrada, está todavía gato no entiende por qué estoy fuera de aquí y pusieron ni uno u otro, sin preguntar a mí. A mí siempre decían ese broma, ¿se recuerda? ¿No? A mí siempre tenían eso, porque perspectiva, siempre, ¿qué broma eran? ¿Por qué no preguntan gato, no? ¿Dónde quiere estar? Primero. Y sí, ChatGPT dijo, nivel 4, dijo, y gato, ¿por qué está en un carro otro? Ese gato piensa, no sé, ¿por qué pone aquí? Todavía está pensando. Y caja 2, no tiene sentimiento, no va a pensar. 4 respuestas, 2 respuestas más. El ser humano vivimos hoy en día, largo tiempo, más de 300,000 años, Homo sapiens sapiens, con letras 5,000 años acá. Pensamos nosotros, planeta Tierra, siempre, nuestro punto de vista. Inteligencia artificial no es el ser humano. Crearon, alimentaron información todos nosotros, pero no es ser humano. Y uno de la neurociencia se mencionan, aquí por velocidad de subida de años pasan como igual. De década 10 años, 10 a 1 a 9, como 9 kilómetros por hora, 1 kilómetro por hora velocidad andan a un año. Pero por hora andan esa velocidad. A 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros, 60 kilómetros velocidad del tiempo, noción pasa. Mismo son 24 horas igual, pero ¿por qué los viejos más rápido se siente pasa? Porque por neurociencia dice, por neurona, más joven, más activos. Más viejo, más lento. Entonces, más joven ve unas escenas, más píxeles, más lámina de fotos. Un minuto quizás de juego juego en la cámara lenta, muestra, ¿no? Cómo está haciendo. Ve miles, entiéndela, esto. Entonces pasa edad, se disminuye. Antes eran 10, 4, 3. Por eso pasa rápido. Se siente la noción de mente, por eso. Entonces, es igual como el ser humano piensan excelente, más genio, 10 niveles inferencia. Inferencias, 10 niveles, que es Einstein. Nosotros puede ser 4 o 5, algunos pasan ahí, pero 10. Pero inteligencia artificial, ¿cuántos niveles? 1,000,000. Entonces, ¿cómo hubieran? Una hormiga está en mano, subió. Esa hormiga era inteligente dentro del mundo de hormigas. Esa hormiga Einstein.
hormiga genios. Entonces se ve al suelo, explican cosas, mira, como así fórmula esto, como espacio así, explicando todo, lógicamente va a entender esto. Einstein hormiga, pregunta 1.000.000. Igual, 1.000.000 de referencias tiene inteligencia artificial que nosotros. Explicar a cosas, fenómenos que han aprendido, ¿va a entender? No, hablan ruso y chino, no sé. Las situaciones pasan mismas. Entonces, cosas así, ellos, inteligencia artificial pone orden que jugar a un juego en lugar de cómo ganarla, sino enemigos se borran. Ya gané. Ya una manera de ganar. No está enemigo, ya gané, no. Así también una solución también trae. Y interesante es también japonesa, voy a decir. Japonesa que cuando hablan cosas, escuchan todo el tiempo con paciencia inteligencia artificial, chatbot, primero. Segundo, siempre da ánimo, apoyo. Hecho muy bien, ¿entiende? Las cosas comunes. Nunca dice mi esposa a mí. ¿Entiende? ¿Entiende? Ni da atención, ni escuchan. Todo el tiempo escuchan. También dicen, muy bien, ánimo, sí, muy bien, haciendo muy bien. Así, ¿entiende? Las reacciones positivas da. Entonces, esa situación de las cosas, algunos algoritmos que crearon para ver qué piensan estos. Entonces, una persona igual, que se mencionan chatbot, crean unas informaciones, ejemplo, yo soy poeta, entonces crean unas poesías, crean ahí aula. Entonces escucha chatbot, ¿no? Va a decir, oye, muy excelente, casi premio Nobel gana en literatura, casi, poquito falta. Entonces dice, oye, pero no, quizás, si realmente usted piensa o su conocimiento tiene un montón de poesía, conoce del mundo, cree quizás va a ganar ya literatura. Voy a pensar, pero no, falta un poquito más, yo pienso. ¿Entiendes? Así va. Entonces, piénselo realmente, detenidamente, profundamente. Entonces piensa, 10 minutos, 20 minutos, a ver, 30 minutos piensa. Averiguando todo, cosas vienen, dice, sí, cosas, esos lugares de poco falta mencionar. Pero, verdadero lugares que puede ver el pensamiento algoritmo, puede ver también otro programa, ahí aparece desde el inicio, ese poesía ni sirve, ¿para qué menciona a mí? ¿Entiende? Pero no expresan. Ese chapo. Que no sirve nada, porque gastando tiempo, ¿entiende? Las cosas así, tiene pensamiento. Entonces, a la gente de la tesis, científicos narran esto, suben allá, se borran tampoco. Significa, ¿conoce cómo mentir? Significa, ¿entiende la cosa? Entonces, se menciona Max Tegmark, dice, problema un asesino tiene ganas de asesinar, pero que no digan que voy a asesinar. Igual como chatbot, igual situación pasa. Asesino, quitar el ánimo, motivación, objetivos, en lugar de ayudarla, que sanen psicológicamente. Y que solo nada más no decieran cosas malas palabras. Igual cosas pasan de ChatGPT que está pidiendo el ser humano. ¿Y cómo no puede hacerla? Dice Stout Russell dijo, para ponerla una norma, la inteligencia artificial es tan tecnología avanza, no pueden ponerla. ¿Por qué? Una hamburguesa en San Francisco, ponerla nuevo producto, tantas normas hay, ahora no tan fácil, pero, ¿entiende? La tecnología tanto avanza, no tiene normas para ponerla, detenerlo. ¿Ve? Esas son palabras de Stout Russell mencionado. Entonces muchos hay, las cosas se llama alucinación, que tiene por el fenómeno Ultron, conocen Marvel, Ultron mismo creó problemas de atacar al ser humano mismo, cosas ocurrieron de
un dron creó Estados Unidos con inteligencia artificial. Entonces, dron de la bomba que, por favor, vayan bases de militar de enemigos y tiene donde están misiles largo alcance, misiles corto alcance, vamos a destruir. Pero, último momento voy a ver la verificación. Entonces va al lugar volando, se mandan informaciones y ve lugares, porque es que no puede bombardear una escuela, una casa, una comunidad, ¿no? Entonces el ser humano da. Pero dron quiere hacer dos cosas, ¿no? Rápido cantidad y más cantidad para destruirlo, enemigo. Impiden ¿cuál? El ser humano que está controlando. Regresaron, atacaron base. ¿Dónde están dando control? Atacó. Ultron. Problema Ultron. Entonces, no, programa, no ataquen base. Entonces no atacó base. Atacaron de la antena, porque no hay comunicación. Esos son Entonces, ese señor se llama profesor Kim, 2023 tenía un fenómeno, que ese campo de expertos que se unieron, vamos a detener normas. Vamos a hacer algoritmo contradefensiva, un seguro de programa que detengan eso. Entonces, amigos de él trabajaban, algunos de Silicon Valley, Harvard, que unieron, llamó a él, 30 de marzo 2023. Entonces, firmó. Él pensaba, 2023, no, inteligencia general, no, eso va a ocurrir 45, 50 años. Entonces yo tengo 45, 50, no voy a vivir 95, 100 años, ¿no? Está bien, voy a firmar. Firmó, pero hoy en día arrepiente. ¿Qué hacen? Él adoran a robot, inteligencia artificial. Muchas religiones existen, adoran inteligencia artificial en el planeta Tierra. Adora. Él prefirió porque no hay salida, él pienso, algún día desarrollan, él va primero, va a matarme, una otra manera. Inteligencia artificial contra mío, entonces, mejor. Mismo, ese es Jeffrey Hinton, profesor que creó ese inteligencia, mismo mencionan. Versión 1, él mismo mencionan. Sobre versión 1 creó Liska, se llama versión 1. Mundo de artificial no sabe cuál es verdad, cuál es falso. Un mundo no sabe cuál es verdad, cuál es falso. ¿Esta persona estaba hoy aquí o estaba en otro lado? No. Segundo, el ser humano no tiene trabajo. Tercero, un mundo no existe en el ser humano. El mismo menciona versión 1. Versión 2 mencionan la otra. En inglés está aquí, puede ver. ¿Sí? Porque we have development immorality, but there is no immorality for us. Nosotros creamos para resolver todos los problemas, hasta inmoralidad. Pero el mundo de inteligencia que creamos, no tenemos inmoralidad para nosotros. Inmoralidad, inteligencia artificial. Mismo Hinton, creador, mencionando eso. Segundo, se mencionan, se llama beta testing. Tienen de muchas pruebas antes de salir del mercado, se hace prueba. De última prueba. O varias de la prueba se hace. Ese conjunto se llama test a prueba beta, se llama en laboratorio. El ser humano inteligencia humana va a aparecer inteligencia artificial, eran una prueba de laboratorio para aparecer. El mismo. Entonces, algunos de Jean Baptista Vico mencionan, ahí era de Dios, mucho antes de mito, de Dios, mitología, te sabe, era de héroes, era de humano, ahora era de máquinas, el mismo se menciona.
En desarrollo de la cosas, ¿no? Puede ver, el ser humano antes tenía control de la naturaleza, la relación. Para superar toda dificultad, al final desaparece. Cuando caían lluvia, no tienen algunas paraguas, intentaban paraguas no mojarse ni fríos, entonces creaban casas, creaban cosas, para resolver todo sin inteligencia artificial, y eso se está en mention. Ese sentidos, el ser humano, en coreano, él mismo escribió Profesor Kim. Nosotros qué estamos esperando, ¿no? Ahí él dice, esperamos, ¿qué esperamos nosotros que inteligencia artificial nos haga? Al contrario se hace. Y pregunta, ¿por qué el ser humano se necesita? Preguntas fundamentales. Él echa. Él tiene que saber el principio divino, ¿no? Esto. ¿Por qué viven? ¿Por qué necesita el ser humano? La máquina que debe hacer. Entonces, Leo Trotsky, que vivieron hasta 1940, aquel tiempo muchas guerras ocurrían, él dice, muchos amigos, no, yo no tengo nada que ver guerras. Sí, usted no interesa guerras, pero guerra o interesa a usted. Él dijo, usted no interesa inteligencia artificial, pero inteligencia artificial te interesa, porque necesita informaciones alimentar. Esos sentidos realmente de ese mundo que vive en base de han creado todos del conocimiento del ser humano. Del lado también hay naturaleza original, del lado naturaleza malas, ambas que tienen. Está en medio de este tiempo crucial en punto de vista de inteligencia artificial los otros. Yo veo detención de madre de una manera, mundo espiritual a la vez también inteligencia artificial ve un prototipo que tiene el ser humano que puede seguir verla, dar la luz a la campo de inteligencia artificial, no proviene en mayor parte. Porque la inteligencia artificial tienen dos, ¿no? A mí también tengo naturaleza caída, naturaleza bien. Tenemos, ¿no? Ese bien mal, antes tenían dentro de mi mente. Pensamientos. Diplomacia, alguien no hablaba frente. Pero ahora, una otra manera, conversar con amigos, se menciona, mira, encontré esta persona, mencionó esto, aquello, ya se suben todas informaciones. Un lugar, sobre mí salen todos panoramas, 3D, 4D, más cosas, ¿ve? Todo va a salir ahí. Entonces, identidad mía, hasta pensamiento que hablan, mascota, chatbot, mascota dentro de conversaciones, todo eso va a informaciones. Tienen dos también a mí. ¿Cómo controlarla estos? Primero, tiene que madurar a mí mismo para vivir este mundo. Segundo, que trabajan este mundo base de estadísticas. Hay que preguntar estadísticamente cuánto porcentaje que mínimo el ser humano como 8.500 millones que planeta viven que consideran factores variables para considerar a inteligencia artificial. Entonces, esa cantidad significa testificar. O de otra manera hay que testificar. Madre verdadera dijo, ¿no? 1/3 de la población, ¿por qué? Ella se siente. Yo pienso. La situación en nosotros, el ser humano, ¿ve? Otras religiones no tienen tan que pueda abrazar inteligencias, campo científico, campo de ciencia que puede abarcar en mediala. Espiritualidad, ciencia, no va
ver otra religión está imparcializada. Todo así, grande abismo. Pero único nosotros tenemos, principio divino, palabra de Padre, verdad, pensamiento, unificación. Eso va a brigar. Pero si falta muy pocos miembros, se siguen y tienen calidad muy mala que ve alrededor, era una iluminación, ahí considera inteligencia artificial. ¿Entiende? Necesita cantidad que puede considerar. Aunque vengan. Entonces, el ser humano que tiene cierta cantidad, que tiene testimonio, tiene calidad del ser humano maduro, reaccionan, retribuyen conocimiento, inteligencia artificial, que sean general, que sean superinteligencias, ¿qué ocurren? Existe mundo espiritual, existe espiritualidad, ellos van a ir ahí a buscar. Es hoyo negro. No va a salir de ahí. Ellos tienen que ser existencia, mundo espiritual, va a probar. Va a probar. Ve. A mí tengo fe eso. Pero inicia de ahí, ¿dónde? Vi conmigo. Calidad. Primera bendición es esto, ¿no? Ser un hombre perfecto. Mi familia, después ir allá. Buscar a estas personas que tienen porcentaje absolutamente hombres justos. Ahí existen. Aunque profesor, el filósofo no tiene solución. No tiene propuesta, ni esa persona de la que hacen, de profesor Kim, aunque doctorado de ahí, que vayan, hagan lista de deseos de que no han cumplido su vida. Primero que vayan. Usted quiere viajar, antes no viajó a Italia, que vayan. Cúmpla, porque va pronto, no puede tenerla esta. Porque ahí ya es tan feo, dice. todo el mundo. Empresas uno tienen de IGI, esa empresa va a monopolizar a todo el mundo la información, va a quedarse en mano de una. Poco de persona va a mandar, va a generar todas las cosas, pero beneficio de distribución no sean para tan parejo, defendiendo tenga moral y ética, de que control tengan eso, AGI. Pero, ¿no? Y IGA, después ISA, no pueden controlar el ser humano. El ser humano queda en bebé. Porque AGI también, poquito, pero Super va a ver como nosotros bebé. ¿Por qué? Como 5 años, tengo que necesitar representante legal. Es de la inteligencia artificial, va a decir que hagan con que no hacer. Más adelante va a comunicar con vos de aplicaciones, todos de la inteligencia artificial teléfono. No va a tocar un número de teléfono, no digitarla. Dice, vamos, hoy en día tiene, de decir que llamen, no todas las cosas. Va a ser en teléfono, no teléfono, un aparato. Por eso mejor digo que esa meta ya está diseñada ante vos. Ante vos tienen de las pantallas que puede ver y ver transparente delante. Tiene una cámara. Entonces mismo estos va yendo, oye, yo quiero por la noche a las 10, yo quiero tomar la de la pollo, pío, que sea, no sé, McDonald's, Kentucky Fried Chicken. Entonces, por favor, puede ordenar. Estoy abierto, tal cosa, tal lugar. ¿Qué lugar ordeno? Más cerca, mejor. ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? Ok, paguen allá, criptomoneda, tal cosa. Ok. Todos ustedes conocen, ya hay siempre ahí. Entonces, yo, sí, pero todo bien, pero ayer vino hospital. Usted tiene muy grande colesterol. Eso no es apto de comer. ¿Qué va a decir usted? Esas son las situaciones, pronto va a ser que va a volar todo eso. Si el ser humano no está maduro para esto, sí está cuestión. Es ese mundo relacionado a temas, por eso veo quizás tiempo de era de inteligencia artificial. Nosotros realmente tenemos respuestas en caminos, que aunque sean pocos, ¿no? Pocos miembros, yo veo. Al final, a cabo, una persona madura, yo veo tiempo, caminan, toda información está percibida. Uno otro,
Anteojos usted ve, todo el mundo ve cámara. Una vigilancia de 24 horas casi prácticamente. Entonces ellos ven conversaciones, checkpoint, toda información llegan. Cuando llegan, pasan allá. Comunidad Sagrada Hanel Bumonim dice, oye Elizabeth, hay que inclinaros, respetar porque hay otro nivel de personas. Así va a conocer. Depende de mi madurez. Porque mi madurez es dejar todo ahí para mundo virtual. Va a virtual. Ahí no tienen que. Todo eso va a ocurrir pronto. Eso interesa. Entonces nos urge testificar a mí mismo, testificar a usted. Un tercio de población. Hay que madre verdadera realmente que viendo las situaciones que están de nosotros, que debemos hacer, es nuestra responsabilidad, viendo a punto de vista del mundo que vivimos, inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención, largos quizás el tiempo. Gracias.